¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, este es un programa muy especial, se viven momentos muy difíciles en Santa Fe, familias que quedan diezmadas por la inseguridad, marchas, familiares, una sociedad dolorida desde hace bastante tiempo. Hubo un hecho que creo que fue emblemático en Santa Fe, ocurrido a fines de abril del año 2010. Llevamos 9 años, cuando Marianela Brondino llegaba de trabajar en su bicicleta, fue asaltada por 2 motochorros, quisieron quitarle las pertenencias, la tiraron al piso, su cabeza golpeó contra el piso, a los 5 días falleció. Y está con nosotros Graciela Brondino, mamá, que tuvo que emprender una lucha personal para que se haga justicia con este tema. Tal vez un ejemplo de haber dejado su vida prácticamente y también dejó su vida su marido para encontrar una respuesta a lo que fue uno de los hechos más conmovedores que tuvo Santa Fe. Y creo que este tipo de testimonios valen para que alguien lo escuche. Enseguida Graciela Brondino con nosotros. Graciela, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Mal por estos momentos que vive Santa Fe, ¿no? Muy mal, porque es como revivir todo por lo que pasamos nosotros, ¿no? Muertes de chicos jóvenes que tienen todo un futuro por delante, y familias totalmente destruidas. Yo durante todos estos días no podía dejar de pensar en lo que le espera a esa familia, ¿no? Yo creo que los primeros días uno todavía, por lo menos a mí me pasó, no dimensioné la magnitud de la tragedia que atravesaba nuestras vidas y que lo iba a hacer para siempre. Después, porque los primeros días uno está rodeado de gente, todo el mundo te acompaña, los vecinos hacen marchas espontáneamente, pero de a poquito cada uno vuelve a su vida, como es normal, y vos te quedás solo en tu casa, y es ahí recién cuando realmente caes en lo que pasó, y la verdad que te agarra una desesperación que es como que un pozo negro te traga y no sabes cómo salir. Yo recuerdo que rezaba para que sonara el teléfono, para que alguien me hablara, para tratar de salir de esa desesperación en la que había caído. Y después, bueno, comenzamos con mi esposo a ir a un psicólogo, y el psicólogo me dijo, recuerdo que en 2 años uno como que procesa el dolor. Sí. Y yo miraba el almanaque inocentemente, viendo cuántos meses faltaban para que se cumplieran 2 años, y pensando que a los 2 años yo iba a procesar ese dolor, pero fui demasiado ingenuo. Con el paso del tiempo uno lo siente cada vez más, no sé si será que uno se pone más grande, pero todo te lastima. Vos tenés que luchar mucho para no transformarte en una resentida social, porque vos ves, yo por ejemplo voy a las fiestas de cumpleaños, a las navidades, a cualquier acontecimiento, y no puedo dejar de mirar mis sobrinas que tienen su vida hecha, que una es mamá, que la otra se está por casar, y es inevitable pensar, mi hija está en el cementerio, abajo de la tierra, con 25 años. ¿Cómo era tu vida antes del hecho de Marianela? Bueno, yo trabajé durante muchos años, más de 30 en el correo, y tenía puestos de responsabilidad. O sea que de la mañana hasta la noche yo no estaba en casa. Los chicos se criaron mucho tiempo con mi madre. Y bueno, a los 55 años estaba en condiciones de jubilarme porque tenía años de telegrafista. Y bueno, me fui, decidí irme,
y digo, bueno, ahora es el momento que voy a disfrutar todo lo que no pude hacer antes. Porque inclusive cuando termino el secundario, muere mi padre a la edad de 40 años, tampoco pude disfrutar mi juventud porque tuve que salir a trabajar, hacerme cargo de mi familia, de mi mamá que no tenía idea de dónde estaba parada, de mi hermana que le había agarrado un problema de salud. Fue ahí cuando yo decidí estudiar para que si al día de mañana me pasaba algo, no estuviera en la misma situación que estaba mi madre, sin saber qué hacer. Entonces cuando me dieron el puesto de mi papá en el correo, paralelamente al trabajo, yo estudié arquitectura y me recibí de arquitecta. Pero siempre fui progresando en el correo, entonces llegó un momento que dejé la carrera de arquitectura y me dediqué full time al correo. Era jefa de distribución de toda una zona que incluía varias provincias y era responsable electoral de la provincia de Santa Fe. Cuando me jubilo, unos meses antes que pasara lo de Marianela, digo, bueno, llegó mi momento de remanso, de paz, íbamos a hacer un viaje a Europa, o íbamos a hacer un montón de cosas que durante tanto tiempo postergamos. Pero ahí agazapada estaba esperándome la tragedia. Claro. ¿Cómo era Marianela? Marianela era preciosa, era un ser humano extraordinario y no lo digo porque ahora esté muerta, sino que ustedes pueden hablar con cualquiera que la haya conocido y le van a decir lo mismo. Era una chica muy trabajadora, muy responsable. De hecho, en la panadería, después de 2 años, el panadero me dijo, me resigné a encontrar un reemplazo para Marianela, así que hacemos el pan y los bizcochos con los panaderos y el resto de cosas no se hacen, porque ella era la que hacía todas las confituras en la panadería. Y ella, en un momento decidió irse y volver en bicicleta. ¿Ustedes presagiaron que esto podía llegar a suceder? Sí. Ella, unos 6 meses antes, murió el abuelo en Buenos Aires. Y la abuela, que tenía 86 años, le pidió que fuera a vivir con ella. Y se había entusiasmado. Entonces yo un día le digo a Marianela, pensalo bien. Ella tenía el título de técnica en gestión gastronómica. Le digo, pensalo bien, porque una cosa es ir a Buenos Aires con unos pesitos y comprarte algunas cosas, y otra cosa es ir a Buenos Aires con la inseguridad que hay. Yo, fíjate el desconocimiento, yo en ese entonces no sabía que Santa Fe era la ciudad más insegura del país. Le digo, y también es muy complicado hacerse cargo de una persona de 86 años. Nunca me volvió a mencionar el tema, se ve que lo elaboró y decidió no ir. Ella iba a pie a la panadería, era un trabajo que le había conseguido la abuela, porque trabajar en un restaurante o en un hotel significaba los horarios medios complicados por el tema de seguridad. Iba a pie, un día la asaltaron viniendo a pie, entonces decidió arreglarse la bicicleta. Estaba tirada ahí en el patio de casa. Y la usó, no sé, un mes y medio. Al principio, después del robo, cuando salía, ella nos hacía un mensajito y el papá y yo la íbamos a buscar en el auto. Estamos hablando de 6 cuadras en el pleno barrio María Selva. Y un día nos planteó que ella era grande, que no podía depender de nosotros, cosa que nos pareció bastante prudente. Y bueno, venía en bicicleta a las 8:30 de la noche. Le habíamos aconsejado que un día viniera por Pedro de Vega, otro día viniera por Gorostiaga. Y la noche anterior, casualmente, el padre vino de un videoclub y mencionó que estaban robando. Yo le dije, Marianela, vos en cualquier momento te van a sacar la bicicleta. Dale todo, Ella me dijo, sí, mamá, quédate tranquila. Porque yo cuando se demoraba 10, 15 minutos me desesperaba. Entonces ella cuando se demoraba me hacía un mensajito. Esa noche fatídica del 28 de abril, yo recibo un mensaje que decía Mari y digo, bueno, me avisa que se demora 10 minutos. Y resulta que ya era una vecina que me decía que la habían asaltado. Y que vaya porque ella estaba en estado de un ataque de nervio, me dijo. Yo salí a la vereda de mi domicilio y veo las luces de la ambulancia a 5 cuadras de mi casa. Y me fui corriendo
no tenía ningún ataque de nervios, sino que ya se estaba muriendo en la ambulancia, no me dejaron subir. Le pedí a los policías que me llevaran porque mi marido justamente había viajado la noche anterior a Buenos Aires por la madre que había quedado sola. Los policías miraron para otro lado, me miraron como que yo fuera la delincuente, no me contestaron siquiera. Yo quería ir al Cuyen urgente y una vecina me dijo, venga señora, yo la voy a llevar. Con la mamá me llevaron y empezaron a cruzar los semáforos en rojo. Y ese fue el primer atisbo que yo tuve de que la cosa venía mal. Y bueno, llegué al Cuyen, el médico me dijo que estaba muy grave, que la iban a operar. La operaron esa misma noche. Yo lo llamé a mi marido a Buenos Aires, que se vino en taxi y llegó a la madrugada. Cuando la terminaron de operar me dijeron que había buenas perspectivas porque era joven, la operación había salido bien, pero ya al otro día empezó con fiebre, a los 3 días me dijeron que la iban a volver a operar porque tenía muy inflamado el cerebro, le sacaron una tapa del cerebro como hicieron con Cerati, el músico. Y a los 48 horas nos llamaron justo en un momento que nos íbamos a casa a bañarnos para que volviéramos al sanatorio, al hospital, perdón. Y yo le decía a mi marido, está muerta, está muerta, está muerta. Me dice que calmate. Llegamos ahí y nos dijeron que había tenido un paro cardíaco y que al próximo no lo iba a pasar. Bueno, yo creo que, como vos decías, el duelo no dura 2 años, dura muchos años. Pero después viene el periodo donde decís, bueno, yo quiero que se haga justicia. Sí. Digamos, ¿cómo y cuándo hizo ese clic en vos y decís, bueno, yo me involucro personalmente en esto? Seguramente pues no tenías respuesta ni de la justicia ni de... Al principio yo pensé que la justicia era automática, que mataban a una persona y encontraban al responsable. Realmente lo creía, era una ingenua. Cuando estábamos en el velorio, yo la veía ahí, adentro del cajón, y yo decía, pero no puede ser que sea mi hija esto. Lo más horrible que me tocó ver en mi vida es entrar a Casa Rodríguez, a un salón grande como esto, y ver todos cajones amontonados y elegir un cajón para mi hija, junto con mi esposo, porque mi marido quería un cajón de buena calidad. Yo digo, no podemos estar viviendo eso. Entonces, en el velorio yo prometí, Marianela, si la justicia no hace su trabajo, yo me voy a ocupar de eso. Y bueno, pasó un poco eso. Sí, yo vi que pasaba el tiempo y que ponían a algunos presos, al otro día lo largaban, a la semana siguiente agarraban otros presos, lo largaban. Me di cuenta que no tenían ni idea de quién había ocasionado eso. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa, te tranquilizas un poquito, ¿no? Sé que esta lucha es larga, lleva 9 años, pero quiero que me cuentes porque vos te pusiste a estudiar Derecho Penal. Sí, sí. Sí, te pusiste a estudiar Derecho Penal sí, para ir a reclamar a la justicia, que tuviste que ir sola a los barrios a pegar una foto de Marianela para encontrar algún grado de información. Sí. ¿Me lo contás después? Bueno, gracias. Enseguida. Bien, seguimos con Graciela Brondino en un relato muy conmovedor de lo que tuvo que pasar primero, digamos, desde el punto de vista humano, ¿no? Pero la segunda parte de este perfil tiene que ver con su lucha ya personal para que se haga justicia, ponerse a estudiar Derecho. Tengo entendido que en las innumerables cantidades que fuiste a hablar con las autoridades, Marianela era un número. Era un número. Marianela era un número. Una de las cosas que más me impactó cuando entraba a los despachos oficiales es que me encontraba con un plano de Santa Fe, con pinches azules puestos en los lugares donde se producían los asesinatos. Y yo veía ahí en Gorostiaga el 19 un pinche azul y digo, mi hija se transformó en un pinche azul.
Una cosa es decirlo y otra cosa es sentir, ¿no? Como madre, lo que significa eso. La vida de mi preciosa hija, porque era un ser humano excepcional, se había transformado en un pinche azul, junto con muchos otros pinches azules, y yo tenía la sensación de que a nadie le importaba. Sí. Más allá del trámite que fue también engorroso, promoviste una ley de protección de testigos y recompensas en la provincia de Santa Fe que dio vueltas en las cámaras, y también tuviste en el medio un hecho desgraciado, te vinieron a extorsionar con información, ¿es cierto? Sí. ¿Sí? La lucha por la ley de pago de recompensa y protección de testigos, la verdad que no solo me ayudó a mí, que fue el primer caso que dieron cuando se logró que los dos proyectos se unificaran y se hicieran ley. Fue el primer caso que dieron el pago de la recompensa es para Marianela, y eso a mí me trajo un testigo de identidad reservada que me permitió abrir la puerta a una investigación que después fue creciendo. Pero también me produce un enorme beneplácito que, por ejemplo, a Julio le hayan podido dar eso, para enseguida se lo dieron, porque como había mucho explosión popular, le dieron eso, o sea que le va a servir a mucha gente. Es una cosa absolutamente necesaria. ¿Y alguno se aprovechó de eso? No, creo que no. Creo que... Porque tengo entendido que se acercó una carta, recibiste de que había información. Por la extorsión, sí, te referís a la extorsión, sí. Yo recibí 2 cartas. Primero encontré una donde me decían que tenía que llevar a un edificio abandonado a una cuadra de mi casa 50.000 pesos antes de tal día, que si no me iban a matar. Y se lo comuniqué al fiscal, se lo comuniqué a mi abogado, todos me decían que tenía que hacer la denuncia, pero yo la analicé a la carta y vi que no tenía un solo error de ortografía. Y yo digo, esto no viene de los lugares donde... supuestamente puede haber algún grado de información. Claro. Entonces no hice ninguna denuncia. Pero ¿qué pasó? A los 15 días me levanto, un día que lloviznaba, recuerdo, abro la mirilla de la puerta de mi casa para ver si llovía mucho o no, y veo otro sobre ahí tirado. Me fui a buscarlo y ya era una amenaza mucho más intimidante. En lugar de 50.000 pesos me pedían 80.000 en billetes de 500 y tenía que ser para ese mismo día antes de las 3 de la tarde. Que si no me iban a matar a mí, a mi familia, a mi perro, que tengo una perrita que es mi compañía. Nombraban a una familia vecina con la cual yo a veces en verano ella me llamaba y tomábamos unos mates afuera como para entretenerme. Entonces digo, no, esto ya no va así. Entonces me fui a buscarlo a Puyaro, no lo encontré, me atendió otra persona, Simil. Me derivaron con el jefe de la PDI, me fui a la PDI, me tomaron una declaración, salí a las 2 de la tarde de allá y me dijeron, bueno, ahora quédese en su casa y no salga. Y yo digo, no voy a salir por un mes, porque si me estoy enfrentando a la mafia, yo digo, esta noche puede pasar cualquier cosa. A todo esto yo ya había hecho poner cámaras de seguridad en mi casa para preservarme un poco más. Pero como el garage da a la vereda, digo, me pueden prender fuego el garage, no sé. Esa noche la verdad que dormí con todas las luces prendidas. Al otro día bien temprano suena el teléfono, era el jefe de la PDI y me dice, agarramos a la persona, usted la conoce. ¿Cómo que la conozco? Sí, la agarramos, venga para acá, me dice. Bueno, me tomé un taxi, me fui. Y bueno, sí, era una chiquilina, hija de un ex compañero mío del correo, que vive en la otra cuadra de mi casa. O sea, una vecina tuya. Sí, hija de la persona que yo dejé mis 2 puestos de trabajo en el correo.
Que yo calculo que en su cabecita loca pensó, como yo en ese entonces estaba promocionando mucho el tema de la recompensa, sobre todo en los medios, en las redes sociales, habrá pensado que la plata la tenía yo y por eso me estaba amenazando y me pedía 80.000 en billetes de 500 tenían que ser. ¿Es cierto que saliste a algunos barrios a pegar carteles con la foto de Sola, con la foto de María Elena en los postes de teléfono, es cierto? Sí. Sí. Y llevaba con tu... Iba con mi hijo, él manejaba el auto y yo me había preparado un balde de engrudo y me bajaba en todos los postes de luz de las avenidas, sobre todo las avenidas que rodeaban el barrio chaqueño, porque yo tenía la presunción que ahí estaban los asesinos. Y me metí en algunas calles complicadas y pegué carteles y casualidad apareció un testigo de identidad reservada. Y después viene la otra lucha que no sé si todavía terminó, que es que nadie sabe bien cómo aplicar esa ley, porque el responsable era una persona de Rosario que nunca estaba en Santa Fe. Yo necesitaba hablar con él, nunca venía, entonces un día fui y hablé con el gobernador y le dije, si no viene yo me encadeno a la Casa de Gobierno porque necesito hablar con él. ¿Cómo se va a instrumentar esto? Yo hablaba con los jueces y los fiscales y nadie tenía ni idea, me decían que no se podía mantener en reserva la identidad de una persona. O sea, si no se mantenía en reserva se podía caer ese testimonio que era clave para saber quién mató a tu hija. Y la ley dice clarito, se mantendrá en reserva la identidad de la persona que va a actuar en calidad de testigo antes, durante y después de un eventual juicio. Bueno, entonces un día vino, yo noté que me recibió, no tenía ni oficina acá, no tenía ni idea cómo se aplicaba el programa, porque eso fue así. Y yo que pertenezco al cuerpo asesor del Ministerio Público de la Acusación, todavía noto que la mayoría de los jueces y los fiscales no tienen claro cómo se aplica esa ley. Y dicen que no se puede mantener en reserva la identidad de las personas. Y pasó algo que a mi juicio fue grave, porque ¿qué pasa? Cuando se le toma declaración al testigo de identidad reservada, yo no podía estar presente porque uno de los imputados era menor. Y después, cuando se hace la reunión para comunicarle al defensor de la persona nominada, estaba el abogado del presunto delincuente, el delincuente, el juez, el fiscal. Yo no podía estar, porque la víctima permanecemos aparte, totalmente al margen del sistema, una cosa terrible. El juez en el anverso de donde se escribía ahí dice que por las pruebas colectadas tenía que ir preso a la cárcel de Las Flores. Y cuando uno da vuelta en el reverso de esa misma hoja, ante un reclamo del abogado defensor, lo deja libre. Eso me obligó a mí a apelar la prisión preventiva, después me la dieron y lo pusieron nuevamente preso. Pero ¿qué pasó? El juez le dice al abogado defensor y al presunto delincuente, dice, tenemos un testigo de identidad reservada, como comprenderá no le podemos decir de quién se trata, pero le vamos a leer las declaraciones. Entonces, empieza, 2 renglones nomás. Yo vivía en la pieza de al lado de esta persona y las 2 habitaciones estaban divididas por una pared que no llegaba hasta el techo. Ya está. ¿Le revelaron la identidad? Ya le revelaron la identidad. ¿Cómo fue esto que apareció un hombre golpeado en tu casa y dijo que sabía quiénes eran y que, bueno, aparentemente era un familiar de él o algo? El hombre apareció cuando se cumplieron más o menos el 4º aniversario de Marianela, que yo hago una suelta de globo y pego y distribuyo carteles por todos lados. Por lo menos otros años los hacía, este año próximo no sé si lo voy a poder hacer porque ya no me... Distribuyo 4 o 5 carteles y no puedo ya levantarme de los dolores de cintura, ahora tengo los meniscos rotos, bueno.
Él dice que vio la foto de Marianela y que él había escuchado una conversación referido a eso, que uno le pedía plata al otro y el otro le decía, no te puedo dar plata porque si me acusan tengo que pagar un abogado por el caso Brondino. Y ahí me abre una puertita que yo sigo investigando y empiezo a vincular una persona con la otra. Sí, investigaste en Facebook, en las redes sociales. Sí, investigué en Facebook, saqué cosas importantes del Facebook, se los llevé al juez, después localicé los testigos que la policía no los localizaba, en una tarde localicé a los 2 testigos, a la mujer, era una mujer y un ex empleado de la comisaría Quinta. A la mujer la citaron enseguida, al ex empleado de la Quinta no la citaban, tuve que ir yo a decirle qué pasa que no citan a esta persona. Cuando lo citaron, no le preguntaron si era policía y si trabajaba en la Quinta. Claro. Bueno, ya no se está terminando el tiempo, sería larguísimo hablar, pero ¿qué pasó con tu marido? Mi marido no soportó la muerte de la hija. Mi marido cayó en un pozo depresivo profundo. Él decía que se quería morir. Lo que nos dijo el psiquiatra de que teníamos que encontrar una salida si no explotaba en el organismo, yo la encontré con la pintura y con la lucha por justicia. Él no. Él se la pasaba todo el día viendo la foto de la hija en la computadora hasta que cuando cayó enfermo tenía 2 cánceres. Tenía cáncer de próstata, cáncer de vejiga y metástasis en los huesos. El juicio es en diciembre, es el juicio. En diciembre es el 2, el 3, el 4 y el 6 es el juicio del mayor. Y el juicio del menor se está llevando a cabo en forma escrita porque tienen otro procedimiento. Definirme con una palabra que después de 9 años se haya llevado a juicio. En una palabra. ¿Es alivio? ¿Es revancha? ¿Es justicia? ¿Qué es? Es un placebo de justicia, nada más que eso. Porque justicia, ¿a qué llamamos justicia? Justicia sería que mi hija estuviera viviendo su vida normal, no que esté en un cementerio abajo de la tierra. Pero quiero que esas personas que destruyeron mi familia entera, éramos 4 integrantes, Marianela no está, mi marido no está, mi hijo tiene problemas psicológicos y psiquiátricos, y yo estoy como puedo luchando contra viento y marea para que esas personas estén en la cárcel. No tengo ánimo revanchista, no quiero que vaya un inocente preso, quiero que los que hicieron lo que le hicieron a mi hija, que le reventaron la cabeza contra el pavimento, estén donde tienen que estar. Primero por Marianela, después por nosotros y después por toda la sociedad, que no puede tener esas lacras deambulando por las calles. Gracias, Graciela. Muy amable. Gracias a ustedes. Graciela. Gracias.